¿Te ha pasado que muchos de los clientes que están calificados ya en las fases de aprobación, que terminan siendo aprobados, de momento aplican por una tarjeta de crédito o sacan un carro? ¿Qué son las consecuencias que puede traer eso? Definitivamente las consecuencias pueden ser altas. Básicamente, si incrementas tus deudas, el banco puede bajar tu aprobación. Si estás calificado para una cantidad en específica y estás llegando a ese máximo, tu calificación puede bajar automáticamente. O sea, ¿qué tan importante entonces sería Demasiado importante. averaje? Mucha gente se preguntan, ¿cuánto tengo que ganar? ¿Qué cantidad debe de ganar una persona para poder comprar una casa de $500,000? Esto es totalmente un aproximado porque, como digo, es todo basado en deudas y en muchísimas cosas más. Pero un buen aproximado serían alrededor de $100,000 al año. Un aproximado es... Opciones que le das a una persona que, por ejemplo, está ganando $50,000 al año, ¿qué opciones le podría dar? Una opción sería agregando más personas al préstamo. Todas las personas que van a vivir en la propiedad pueden aplicar para el préstamo, porque un misconception o algo que se dice mucho afuera que no se sabe es que las personas para calificar en un préstamo tienen que estar casadas. No es necesariamente. Todas las personas que van a vivir en la propiedad pueden aplicar para la propiedad, que van a entrar en una transacción. Bienvenidos al primer capítulo de podcast TalkWise. Estamos lanzando este primer capítulo con un tema muy interesante que mucha gente se pregunta de afuera. Y también quiero comentarle un poco de qué se trata este podcast. Este podcast es un podcast bastante general en temas de información. Vamos a hablar mucho de finanzas, economía, temas de religión. Vamos a hablar de temas de relación también, biología, física, ciencia, todo lo que sea para que sea educativo para aquellos que nos están viendo. Pero hoy tenemos una invitada especial. Es una experta en el área de los préstamos hipotecarios y quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Julie Muro. ¿Qué tal, Julie? ¿Qué tal está? Hola, Jorge. Muchas gracias por invitarme a tu primer capítulo. Es un honor estar aquí contigo. Muy agradecido que estés aquí. Quiero un poco hablar de ella porque Julie ha sido una de las bases de mi negocio desde que yo comencé en el negocio de real estate. Ella ha sido como muy fundamental. Ha sido como cada vez que yo he tenido algún cliente, lo primero que hago es llevarlo hacia donde está ella y ella hace el trabajo, tú sabes, del tema de la calificación de los préstamos. Y vamos a empezar, Julie, ¿cómo empieza? Háblame un poco de ti. ¿Cómo comenzaste en esta industria de los préstamos hipotecarios? ¿Cuál fue tu comienzo como tal? Bueno, para los que no me conocen, como me dijo Jorge, mi nombre es Julie Muro. Hago préstamos hace 6, 7 años, más o menos. Empecé con un bachelor's en contabilidad y antes de eso trabajaba en el área de banking, o sea, todo lo que es área bancaria. Sí. Y bueno, honestamente, como escuchas, siempre he estado en el área de finanzas, siempre me ha gustado lo que esto me llevó más a darle como un pequeño toque humano, por decir, como poder ayudar más a las personas directamente a obtener lo que se llama el sueño americano. ¿Y qué fue lo que te motivó a empezar con este mundo de la industria de hacer los préstamos hipotecarios a los clientes? ¿Qué fue lo que te motivó así como tal a entrar? Yo creo que fue esto mismo, este toque personal que cada persona o cada prestamista le da a ayudar a las personas a conseguir su primera propiedad, que es el toque de poder ayudar a la persona a conseguir un hogar. Porque más que una casa, para mí es un hogar donde las personas pueden crecer, criar sus hijos o lo que sea la idea que tengan, como sea una inversión. O sea, es poder ayudar personalmente a una persona a crear su sueño. Muy importante eso. Sí. Vamos entrando un poco en materia ya, porque la gente quisiera saber cuál es el primer paso que tú le recomendarías a un cliente que viene a comprar una propiedad. ¿Qué es lo que tú haces con ese cliente cuando viene a ti? Bueno, lo primero que hacemos, honestamente, tanto yo como prestamista, como tú mismo lo ves siendo realtor, es sentándonos con el cliente para poder valorar exactamente a lo que califica. Básicamente, tanto sea en persona, como sea por teléfono, como sea por correo electrónico, nos tenemos que sentar y ver exactamente a qué la persona califica. No queremos que la persona se desilusione, ni que salga para afuera pensando que puede calificar por una cosa que no es. Básicamente nos sentamos, vemos los taxes, W2, impuestos, todo lo que sea los intereses y los taxes y los impuestos que de la misma persona para poder ver exactamente a lo que él califica. Y de ahí él puede salir
a buscar de verdad lo que... Vamos a hablar también un poco de los temas de los tipos de préstamos que existen. ¿Cuáles son los tipos de préstamos que existen que la persona cuando llega a ti puede tener esa opción? ¿Qué tipo de préstamo tú le das como opción a ese cliente que viene a ti? Bueno, honestamente existen muchísimos préstamos. Existen desde los préstamos FHA, como los préstamos convencionales, como los préstamos non-QM, que son préstamos que se llaman non-qualified mortgage, como existen préstamos privados, comerciales, personales, pero exactamente lo que nosotros nos especializamos son en préstamos de propiedades, que pueden ser desde privados hasta convencionales y FHA. ¿Cuál sería una diferencia como préstamos convencionales, FHA e incluso los VA, préstamos que se hacen de los veteranos? ¿Cuál sería la diferencia que tú podrías explicar de eso? Todos tienen pros y contras en cada préstamo, pero lo que puedo decir bien detalladamente por arriba, los préstamos FHA son para primeros compradores. Mayormente serían para primeros compradores, ya que la única manera que pudieras adquirir un segundo préstamo FHA es si te mudas a más de 100 millas de tu propiedad. O sea, básicamente es mudándote y creando como una vida nueva, es la manera que más o menos se puede llegar a hacer. Los préstamos convencionales sí son préstamos que pueden ser tanto primarios como inversión. Y los préstamos non-QM son básicamente, la manera más fácil de explicarlos es como semi-privados porque son específicos para cada inversionista. O sea, hay préstamos de estados bancarios, hay préstamos de DSCR, hay préstamos que son con lo que se llama un profit and loss para los empresarios. O sea, hay muchos tipos de préstamos en el aspecto de estos non-qualified mortgage y también están los que son hard money, que son literalmente dinero privado, que es directamente un inversionista que te presta a su propio riesgo. Los que son VA, ¿cómo funciona el tema? ¿Qué ventaja tiene ser un...? Los VA son préstamos de veteranos, como lo dice la palabra, que son para personas que son veteranos o ahora mismo están en el servicio militar. Y honestamente, donde más ayuda es que te pueden financiar hasta 100% tu propiedad y no tienes algo que se llama seguro hipotecario. Muy importante. Te ahorras. Pero más adelante vamos a tocar el tema de los seguros hipotecarios. El seguro hipotecario, sí. Va a ser temas también de los taxes que se pagan en la propiedad. Todo eso va a ser muy importante que lo sepan. También me gustaría saber qué documentación, que mucha gente también se pregunta eso, requiere que la persona te lleve a ti para tú poder hacer una calificación. ¿Qué documentos necesita esa persona? Súper importante. Cada persona tiene sus propios requisitos, pero W2, o sea, las personas que trabajan para una compañía, necesitan sus últimas 2 colillas de pagos y los últimos 2 W2 de los últimos 2 años. Las personas que trabajan subcontratistas o tienen su propia compañía, necesitamos los últimos 2 años de taxes. Ambos necesitamos los estados bancarios para ver exactamente con qué liquidez están ahora mismo, para saber exactamente no tanto qué ingreso tienen, pero también qué liquidez tienen para poder afrontar la propiedad. Y honestamente ya todo lo demás básico, licencia, social. Claro, segundo. Y uno de los requisitos que siempre piden, que mucha gente también tiene la duda, tema del crédito. ¿Cuál es el mínimo que requiere una persona para poder comprar una propiedad? ¿Qué crédito es el mínimo que requiere? Sí, un poco típico, pero todo el mundo piensa que es mayor de un 700, pero no es así. El mínimo puede ser tan bajo como un 580 si estamos tratando de obtener un préstamo FHA. Por supuesto, mientras mejor tenga el crédito, mucho mejor van a ser los términos de préstamo, mucho mejor van a ser los intereses. O sea, siempre vamos a tratar de trabajar con un crédito lo más alto posible, pero podemos comprar con tan bajo como un 580. ¿Hay alguna diferencia? Porque es una pregunta que se basa mucha gente, de si tú tienes un crédito por encima de los 700 y tienes otro, por ejemplo, vamos a decir que 580 y califiques igual en el tema del interés. O sea, ¿qué interés? Sí, claro. O sea, puedes obtener un mejor interés. Definitivamente. ¿Cuál es el crédito mínimo que te dice, este va a ser el mejor interés por este crédito? A ver, por ejemplo, 580 es para préstamos FHA. Básicamente ese es el término mínimo de los préstamos FHA. Básicamente estuvieras obteniendo como que basado en los términos no tan buen interés como otras personas que estuvieran obteniendo préstamos FHA. Sin embargo, si estuviéramos lidiando con un préstamo convencional o nada más pudieras calificar para un préstamo convencional, si tienes un 580 crédito, automáticamente no calificas. Claro. ¿Cuál es el mínimo para un convencional? Convencional es un 620. Un 620. Pero igual, todo es a base de calificación. O sea, te tiene que correr
una aprobación automática que no siempre corre cuando tienes el mínimo de crédito. Eso es súper importante mantener el crédito mayor posible para poder obtener la mayor calificación posible. Y un poco adentrando ya en el proceso de los préstamos ya como tal, ¿cuál sería el paso a paso? Porque muchos de los clientes, cuando empieza el proceso, hay esa desesperación de qué es lo que viene. Cuando ya se logra, lo primer paso que se hace es la preaprobación del cliente, de qué cantidad puede estar aprobada, pero después, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el proceso paso a paso hasta llegar hasta el clear to close, que es el final del préstamo? Bueno, viene con muchas fases, como tú sabes, pero yo creo que la primera es la preaprobación. Muchos clientes van directo a los realtors, como tú sabes. La mayoría de las veces eres tú el que trae los clientes a mi oficina. Pero siempre es súper importante crear esta parte de preaprobación donde el cliente de verdad sabe a cuánto está calificado y de verdad sale con una idea clara de cómo funciona un préstamo. Después viene la etapa más larga, que es buscar la propiedad. Sabemos que hay clientes que encuentran una propiedad tan rápido como en 2 o 3 semanas, como hay otros que se pueden demorar hasta 4 o 5 meses. Sí, me ha tocado que clientes que ya han pasado como 6 meses y todavía, pero bueno, nuevamente tú me conoces a mí, yo casi siempre suelo que los clientes míos en un mes tengan ya una propiedad. Sí, definitivamente, pero bueno, sabemos que esta es la temporada donde todo el mundo empieza, es más opinión y sentimental, pero bueno, ya después que pasamos esta parte, viene la parte de préstamo, que es la parte más sentimental, porque ya se enamoran de una casa y quieren que todo salga bien para obtener esto que se llama el clear to close, que es para cerrar la propiedad. Lo que es el término hipotecario es básicamente que mandamos el préstamo a ser revisado y viene con una serie de condiciones para atrás para ser aclarada. Una vez que esta serie de condiciones estén aclaradas, obtenemos lo que se llama un CTC, que es el permiso para cerrar con una casa de título. Sí. Ahora, una cosa que suele pasar mucho, que yo también que tengo esa pregunta, ¿te ha pasado que muchos de los clientes que están calificados ya en la fase de aprobación, que terminan siendo aprobados, de momento aplican por una tarjeta de crédito o sacan un carro? Que eso suele pasar. No mucho, pero sí mucha gente tiene esa falta de información y lo hacen. ¿Qué pasaría si tú, cuando solicitas una tarjeta de crédito antes que cierre la propiedad, o incluso utilices una tarjeta de crédito o saques un carro a nombre tuyo? ¿Qué son las consecuencias que puede traer eso? Definitivamente las consecuencias pueden ser altas, ya que en el préstamo no solamente miramos el ingreso de una persona, pero lo que se llama ingreso contra deudas. Básicamente, si incrementas tus deudas, el banco puede bajar tu aprobación. Si estás calificado para una cantidad en específica y estás llegando a ese máximo, sí, tu calificación puede bajar automáticamente. O sea, ¿qué tan importante entonces sería? Demasiado importante. No tocar nada que sea lo normal. O sea, tú quieres mantener tu vida normal en lo que tú estás haciendo tu proceso hipotecario. Tú no quieres que no haya ningún cambio grande que te pueda afectar lo que es tu día a día o tus pagos mes a mes, porque el banco lo va a ver y lo va a ver como una potencial deuda. Claro. Que muy importante que sepan eso los clientes que están interesados en comprar, que no cometan ese error. Muchos sí lo cometen, pero bueno, aprenden de la experiencia de no hacerlo después. Pero ya es demasiado tarde una vez que lo hagan. Entonces, esa información nunca está de más saberla. También quiero tocar el tema de DTI, que cosa es DTI, para que la gente conozca un poco más de términos ya entrando del DTI. ¿Qué cosa es DTI? El DTI es lo que estamos hablando ahora mismo, que es literalmente ingreso contra deudas. Exacto. Básicamente, porque una persona gane más que la otra, no significa que la persona que gana más está calificada por más. Es básicamente basado en deudas. La persona, una vez que está calificada, tiene que poder pagar su hipoteca y todas las deudas que están contra su nombre. Si una persona gana $8,000, por decirte una cantidad, pero tiene un pago mensual de $1,500 en un carro, su aprobación va a bajar a $8,000 menos $1,500 y todas las tarjetas de crédito que pueda tener relacionadas. Sí, le van como en contra. Realmente es mantener lo menos deuda posible. Correcto. Para poder tener una mejor calificación. Ahora, averaje. Mucha gente se preguntan, ¿cuánto tengo que ganar para poder comprar una propiedad? Normalmente el averaje de precio aquí en Miami, estamos hablando de un averaje de $500,000.
Los apartamentos sí cuestan un poco menos, pero normalmente una propiedad aquí, en un barrio bastante humilde, puede estar en los $500,000. Pero vamos a hablar de los números. ¿Qué cantidad debe de ganar una persona para poder comprar una casa de $500,000? Esto es totalmente un aproximado porque, como digo, es Claro. todo basado en deudas y en crédito y en taxes y en muchísimas cosas más. Pero un buen aproximado serían alrededor de $100,000 al año. Un aproximado es, pero por supuesto sujeto a muchos otros cambios. Opciones que le das a una persona que, por ejemplo, está ganando 50,000 al año, ¿qué opciones le podría dar para poder calificar a 500,000? Una opción sería agregando más personas al préstamo. Todas las personas que van a vivir en la propiedad pueden aplicar para el préstamo porque un misconception o algo que se dice mucho afuera que no se sabe es que las personas para calificar en un préstamo tienen que estar casadas. No es necesariamente. Todas las personas que van a vivir en la propiedad pueden aplicar para la propiedad que van a entrar en una transacción. Sí. Otra cosita más. Me pasa mucho que mucha gente, tú sabes, vienen a mí y me dicen que no califican por una propiedad. O sea, no, han ido hacia otro banco o una persona que también hace el tema de calificación para los préstamos hipotecarios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú vienen hacia ti, tú como que le ofreces un préstamo y ellos dicen, wow, me habían dicho que en otro lado no, sin embargo tú le das una opción. ¿Qué es lo que puede pasar que sucede que tú le das la calificación y la otra persona no? Honestamente, no es nada en especial, no es nada que algo diferente, es solamente aprender las reglas y los guidelines y tener mucha variedad en préstamos. Porque que una persona no califique para un préstamo FHA no significa que no puede calificar por un préstamo convencional hasta un préstamo non-QM. Es solamente darle opciones a las personas para que puedan tomar los pasos. Es lo más importante tener variedad porque hay muchísimos préstamos que las personas ni siquiera conocen que existen, que están ahí para ayudarlos. Así mismo es, sí. Yo creo también un poco a la falta de información y preparación a la hora de también calificar a un Definitivamente. cliente, de mostrarle varias opciones y de entonces trabajar en esas opciones que tiene el cliente. Porque sí, nos ha pasado que han venido gente a nosotros, y recientemente pasó hace un mes, que vino, fui a otro lugar y no nos calificaron, sin embargo ustedes pueden calificarnos. Y cerraron. Y cerraron, exacto. Fue como Sí. que... No solamente que lo calificamos, lo cerramos. Sí, tema de intereses. Vamos a hablar un poco de los temas de intereses. ¿Cuál es tu versión en qué tú esperas que puede pasar en futuro con el tema de los intereses? ¿Están bajando? ¿Pueden subir más? Honestamente, los préstamos hipotecarios, porque no puedo hablar de otros intereses que más no sean de estos, que son los que conozco, los intereses sí han bajado, pero no han bajado a lo que las personas están pensando. O sea, sí han bajado un poco, estamos en un término que está potencialmente a seguir bajando. Y una opinión completamente personal sería que los intereses de verdad van a seguir bajando alrededor de diciembre, principios del año que viene. Por supuesto, no, esto es una opinión totalmente personal y es basada en muchos artículos que he leído y varias cosas que hemos ¿De qué depende afectado. que un interés baje? ¿Qué tiene que pasar en la economía? Oh, muchísimas cosas. Porque ahora mismo acaban de decir que iban a cortarle punto 25 BPS a los intereses y después de ese meeting que pasaron con los federales, el 10-year Treasury subió. So, al contrario, debes de bajar, lo que hizo fue subir. So, hay muchas cosas involucradas en lo que es de verdad bajar los intereses. Sí, el tema de los intereses es bastante, como dice, versátil, ¿no? Que pueden subir y Correcto, bajar, no es algo correcto, exacto, aunque pueden haber predicciones, pero no son exactas. Tú puedes haber correcto. predicciones que puede ser que el año que viene el país se encuentre en una crisis y los intereses pueden que bajen, o puede ser que el país se encuentre como en crecimiento y también puedan ser, o sea, que puedan subir dependiendo del momento que se encuentre el país. Lo bueno de los intereses es que siempre lo vas a poder refinanciar. So, una cosa súper importante es siempre mantener la idea de que sí, obtener los mejores intereses posibles en el momento que estás comprando tu propiedad, pero siempre acordarte de que los intereses siempre van a ser refinanciables, pero comprar una casa en un buen término siempre va a ser... Es una pregunta que mucha gente se hace. Si cuando yo compro mi casa ahora, yo puedo refinanciar, ¿en qué tiempo lo puedo refinanciar? Sí, ¿cuál sería la Ok, lo más importante a la hora de refinanciar es que tiene que tener sentido para ti. A la hora de tu refinanciar también tienes gastos de cierres. So, no puedes refinanciar solamente porque el interés bajó de un 6 por decirte un ejemplo, de un 6.5 a un 6.375. No va a valer la pena todos los gastos que vas a tener contra
lo que de verdad te va a bajar el pago mensual. So, básicamente lo más importante es refinanciar cuando tenga sentido para ti. Pero definitivamente la hora de refinanciar normalmente es mínimo 6 meses 6 meses el para que tiempo tenga exacto. sentido. Claro. Sí, puede ser que tengan un interés del 7% y bajaron a un 5% y tú lo puedes recomendar, mira, haz un refinanciamiento porque te puedes ahorrar, ¿cuánto más o menos te puedes ahorrar en un refinanciamiento de 2% de interés? 2%, Más o menos un aproximado, aproximadamente $700 a $1,000, más o menos. más o menos, más o Y que menos. sería algo, imagínense que estén pagando una propiedad a $4,000 al mes y después de pronto pueden estar pagando 3,000. O sea, es una diferencia Exacto. bastante, tú sabes. Pero tiene que tener sentido, estamos hablando de lo mismo, tú sabes, si baja 2 puntos, por supuesto, como en el 2020 bajaron Sí, muchísimo y fue como un boom de refinanciamiento, pero es porque todo el mundo tenía sentido, todo el mundo le estaba bajando 2, 3 puntos a su pago mensual. sí, claro, claro. También quiero un tema también que mucha gente se pregunta, ¿qué fue lo que realmente pasó en el 2018 y el 2008, perdón? Ujú. Y si hay alguna posibilidad que este año o en año futuro pueda pasar eso. Lo mismo que pasó en el 2008, esa burbuja inmobiliaria que existió. Y cuéntanos un poquito de eso, de tu conocimiento sobre lo que pasó ese tiempo. Bueno, honestamente, el... no soy como experta en el tema, lo primero quiero decir, antes que haya un montón de comentarios hablando, pero definitivamente no es algo que creo que va a volver a pasar. No estoy diciendo que vaya a pasar en otras áreas de los Estados Unidos, pero definitivamente en Miami-Dade o el sur de la Florida o el sur del este no es algo que va a pasar. Más bien, el mercado se rige en demanda y la demanda que ahora mismo tiene el sur de Miami no es algo normal porque tanto se están mudando las personas de lo que es Estados Unidos. Tenemos mucho lo que se llama foreign nationals, o sea, personas literalmente viniendo de otros países a comprar aquí. So, para que esto vuelva a pasar, la demanda tiene que ser tan baja que las personas están dispuestas a bajar los precios de las propiedades para poder literalmente que el mercado se caiga, que no es algo que está pasando. Aunque el mercado baje y estabilice, no significa que es que va a bajar, es solamente que ha subido tanto, tan rápido, que Exacto. tiene que llegar a un punto medio donde va en una línea recta. Más o menos el conocimiento que yo tengo con respecto a lo que pasó en 2008 fue que hubo esa burbuja inmobiliaria que hizo que los préstamos no estaban siendo asegurados y iban, te aprobaban Había muchos prácticamente. ARMs. Exacto. No eran las personas que compraban en ese tiempo, no estaban 100% calificados para poder comprar una casa y una vez que los bancos que quebraron en ese tiempo, que pidieron subir los intereses, las personas no pudieron pagar esa hipoteca. Es que había muchos términos, también en esa temporada había muchos términos que se llamaban términos ARMs, que todavía existen. Son términos de intereses ajustables. Básicamente lo que eso significa es que cierras a un cierto interés, pero todos Pero los eso es años, variable. exacto, todos los años te varía y te va subiendo. So, básicamente lo que pasó también en 2008 es que hubieron muchos términos y muchas subidas de intereses que las personas ni siquiera entendían correctamente en su O momento. sea, perdían la So, propiedad y no perdían la podían hacer propiedad. nada, claro. Que claro, ahora mismo es muy complicado que pase, pero bueno, muchas veces la gente se pregunta, Se ¿no? crearon ¿Podría muchas pasar? leyes nuevas. Exacto, se crearon. Fue una enseñanza, más que nada. Fue una Correcto. enseñanza de que cómo se deben hacer las cosas para que no pase ese tipo de cosas. Hablando un poco también, ¿qué mercado de Miami? ¿Qué tal te parece el mercado de Miami? Si sientes que es un mercado que para los inversionistas o para las personas que quieren residir aquí, o sea, vivir aquí, ¿tú le recomiendas? ¿Es un mercado que tú puedes invertir? Para mí definitivamente este mercado lo que significa es estabilidad. No es algo, no es que va a pasar como hace unos años atrás que creció muchísimo de un año a otro, pero es algo que es estable y que va a ir subiendo poco a poco. Que eso es lo que la mayoría de los inversionistas están buscando, es una ciudad que sea estable y que vayan subiendo su equidad año a año, que es lo más 3 tips importante. que le puedas como dar a las personas, como que quieran comprar aquí en Miami, que tú le digas, mira, tips que te puedo recomendar. Lo Así. más importante, si eres de aquí, de los Estados Unidos, esto no es para los foreign nationals, esto no es para las personas que viven en los Estados Unidos, pero es trabajar en el crédito. Ujú. Como digo, no es que sea lo más importante, pero te abre muchas puertas. So, si no tienes el crédito como debe estar, es hora de empezar a trabajar en él. Otro tip que pudiera sugerirle.
Otro tip súper importante, si trabajas por tu cuenta, si eres dueño de tu compañía, si eres subcontratista, es súper importante tener un contador Muy bueno, o sea, bueno, que sepa lo que está haciendo, porque muchas veces nos pasa que se sientan delante de nosotros, dicen, yo gané esta cierta cantidad, pero entonces sus taxes han reflejado completamente lo opuesto. Eso es súper importante que se sienten con sus contadores, que hagan el bookkeeping, que digan que le hagan de verdad una contabilidad real de qué es lo que ellos ganan, para a la hora que si se deciden comprar, de verdad sus taxes enseñen lo que ellos ganan. y desglosando un poco el tema del cuando uno paga la hipoteca mensual, que le dicen son más o menos 2.500, $3.000, basado en un interés fijo por 30 años, ¿cuáles son los gastos adicionales que muchas personas olvidan y no tienen esa información? Como por ejemplo el HOA, qué cosas es el HOA, estamos hablando también de los seguros, que también son obligatorios en la propiedad cuando son financiados. Cuéntame un poquito de esos, vamos a decir, gastos adicionales que se le ponen a la propiedad. Vale, lo más importante, la hipoteca sí, la mayoría de los casos es fijo por 30 años si se cierra de esta manera. Es fijo 30 años a no ser que la persona decida refinanciar Ok, sí, en algún punto del término de préstamo. Aparte de esto tenemos lo que se llama seguro, que es el seguro de la propiedad, que el seguro se renueva todos los años. Tenemos seguro hipotecario, que es para todos los préstamos que cierran con menos de un 20% de down payment. Tenemos los taxes de la propiedad, que son variados en el condado que la persona cierra. Y los otros que son opcionales es seguro de inundación y asociación, que la mayoría de veces son para los townhouses, las casas que están en comunidades y, por supuesto, los condos. una cosa, ¿qué mensaje le podrías dar a alguien que nunca pensaría que podría comprar una casa? Un mensaje que quisieras darle a esas personas que están como negativos o un poco predispuestos. Sí, yo honestamente creo que todas las personas en un punto determinado sí pueden comprar. Lo que les falta más bien es una guía, una persona que les diga exactamente lo que tienen que hacer, porque muchas veces lo que les falta es sentarse con una persona para de verdad entender qué dinero necesitan, qué estrategias utilizar, maybe agregando una segunda persona en préstamo ya califican. Son cosas a veces tan simples que ni siquiera lo saben. Es súper importante sentarse con una persona que sepa y de verdad le ofrezca una guía de cómo llegar. Sí, claro, claro, sí, sí. La guía yo creo que es lo más importante para poder acceder a comprar una casa. Yo sí soy fiel de que a veces me dicen, no, tú eres realtor, le digo yo no soy realtor, yo soy asesor inmobiliario, porque realmente desde que tú empiezas con la transacción con ese cliente, tú quieres guiarlos a Definitivamente. que ellos hayan tomado la mejor decisión, que se sientan como que orgullosos que lo que están haciendo está bien hecho. Y yo creo que eso es muy importante para esos clientes que vienen a nosotros. Eh, Quiero hablar un poco más de ti. ¿Cuáles son tus fortalezas? Quiero que me digas una palabra que te puede determinar como quién eres tú en esta industria, como algo que te determina a ti. Yo creo que vamos a virar la pregunta. ¿Quieres que te responda? ¿Cuál Claro, sería yo que yo lo creo que que he tú, visto? claro, yo creo que tú haces la mayoría de los clientes conmigo me has visto muchísimas citas y me conoces personalmente. Yo creo que te van a creer más a ti que a mí. Sí, si me preguntan a mí como una palabra que te defina, yo tengo varias, por supuesto. Em, una de ellas puede ser, creo que puede ser la disciplina. Ujú. Has sido una mujer muy disciplinada desde que empezaste en la industria pues lo que he conocido, incluso cuando empecé a trabajar contigo. Otra cosa que también siento que es la confianza que le transmites al cliente, que es muy importante. Honestamente, yo creo que la confianza es una de las cosas que más trato de dar. Yo creo que en esta industria muchas de las personas que son primeros compradores no entienden ni siquiera lo que está pasando la mayoría de las veces. O sentarse con ellos, explicarles y darles ese sentimiento como que, ok, hay alguien aquí que de verdad que me quiere ayudar. Yo creo que ese es literalmente a veces el paso que les hace falta ver para que ellos se sientan en confianza para de verdad comprar. Sí, eso yo creo que la confianza exactamente es eso, que vienen a ti y creen en lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, desde que yo empecé, mi éxito ha sido, creo, transmitir eso. El equipo mío, o sea, realmente yo lo veo a ustedes como un equipo de trabajo con ciertas características que te hacen llegar a que cuando viene un cliente,
ese cliente esté convencido de lo que está haciendo. Realmente hay muchas dudas. Los clientes no están 100% siempre desde un principio como que tú lo ves, como que no están como Sí. que convencidos. Ujú. No es que nosotros los convenzamos, pero sí con la confianza que le podamos dar. El cliente dice, ¿sabes qué? Quiero hacerlo. O sea, quiero trabajar con ustedes. Yo creo que eso ha sido uno de tus éxitos, que ha sido la confianza. Yo digo también la disciplina porque desde que empezaste, ya es como que te has mantenido. Normalmente cuando una persona, ¿qué es lo que pasa? Un curso, ¿no? Para hacerse Correcto. Sí, es un curso prestamista, que MLO, ¿no? MLO. MLO, que es como un curso que se pasa, obtienes la licencia y puedes empezar Original. Correcto. exacto. ¿En qué pasa? Que muchas personas que empiezan, ¿cuál tú sientes como que así, que mucha gente que empieza en ese mundo y no siguen? Puede pasar que no tengan como que la constancia. Yo creo que es consistencia. Muchas veces tienes que trabajar los sábados, los domingos, muchas veces tienes que estar en la oficina hasta las 8, 9, 10 de la noche, porque es también basado en el horario donde tus clientes puedan trabajar contigo. Es un proceso donde no es solamente empezar un préstamo, sino es hablar con ellos, explicarles, preguntarle por condiciones, como estábamos hablando ahorita. Y básicamente, si la persona sale a las 7 de la noche del trabajo, a las 7 de la noche tienes que quedarte ahí. O sea, es un proceso donde tú tienes que también estar disponible para ellos. Y no muchas personas están dispuestas a tener ese sacrificio. Un poco más como contando una historia tuya. ¿Cuál ha sido la historia más que inspiradora que te ha sí, llegado cuando tú has ayudado a un cliente? Que tú has dicho, he tenido como este cliente que ayudé a cerrar una propiedad y te has sentido como wow, inspirada en eso, como que un propósito que has tenido en eso. ¿Tienes alguna historia que No tengo una historia en específico. casi todos, Es que honestamente, específicamente, yo personalmente trabajo mucho con primeros compradores y, y todos tienen su historia por detrás. Muchos son hispanos, o todos vienen con ese sueño americano de querer tener su propia propiedad, y yo creo que todos tienen su mérito de alguna manera u otra. Y más si son como nosotros de background hispano, que venimos prácticamente a veces de la nada y tenemos que crear algo en un país donde no conocemos. Para mí esas son las historias que más me tocan. otra pregunta que mucha gente se pregunta también, o sea, mucha gente tiene esta duda. Una persona que tenga, para las personas que están entrando I-220A, Ujú. ¿esas personas pueden ser aprobados para un préstamo? Todo es, por supuesto, contingente a revisar yo los documentos, pero potencialmente si pudieran. Tengo que revisar si el permiso de trabajo está activo, qué categoría es el permiso de trabajo, y de ahí voy valorando exactamente si califican o no. Para vamos a tener una idea de eso, Sí, los I-220A son exactamente, cuando tú los recibes, que son tipos de... exacto, pero Es todo, un estatus migratorio exacto, que es un tienen. estatus migratorio, pero todo depende exactamente. Requerimientos para poder comprar el estatus que tiene que tener. Los requisitos van Requisitos. directamente dependiendo del permiso de trabajo, porque hay muchas personas que si tienen, por ejemplo, si tienen orden de deportación, automáticamente ya ahí no califican. Claro. Pero por supuesto, si ese no es el caso, las opciones están un poco más abiertas. Sí, claro, es entendible. Hay mucha gente que... Pero bueno, quiero aclarar esta pregunta porque mucha gente se pregunta, Sí, en un definitivamente. estatus migratorio, yo podría comprar una propiedad. Sí, sí se puede. Otra cosa también, temas de tiempo. A veces mucha gente me viene y dice, no, pero yo requiero obligado 2 años para comprar una propiedad, pero no exactamente. ¿Cuáles son, o sea, con qué tiempo tú puedes comprar una propiedad? ¿Cuáles son las opciones que tiene esa persona? Ok, primeramente para las personas que son dueños de sus propios negocios, pueden comprar con tan poco como solamente un año de tax. Y las personas que trabajan por W2 o son empleados de una compañía, ellos califican con lo que ellos ganan en el momento. Básicamente necesitáramos las últimas 2 colillas de cheque de lo que ganan ahora mismo, y con eso calificáramos. O sea, puede ser que califican por 2 años y por un año también. Correcto. Sí, y hay otro tipo de calificación que me habías mencionado, que eran los bank statements, Sí, que son... ya todos estos son préstamos que se llaman non-QM, que básicamente son con documentos alternativos. O sea, básicamente si no calificado para un préstamo conforming o convencional, ya vas para estos otros términos que son con estados bancarios, un profit and loss de un contador, puede ser también lo que se llama un DSCR loan, que es básicamente con la renta futura de una propiedad para los inversionistas. Sí. O sea, hay muchísimos términos para estos préstamos. Y
También de la parte, vamos a hablar de la parte del estrés, porque tú lidias también con mucho estrés con los mismos clientes. Muchas veces a la hora de cerrar, los clientes no saben cuál es lo que tú aconsejas a un cliente que está a punto de cerrar y está en esa etapa de como desesperación. ¿Qué es lo que tú aconsejarías en ese momento? Yo creo que lo más importante en ese punto es mantener la calma. Y yo sé que esto es un proceso que para muchas personas es la primera vez, eso es completamente normal que se sientan estresados, pero en ese punto lo que de verdad tienes que hacer es escuchar, mantener la calma Muy y, importante, y sí. buscar soluciones, porque todo de verdad tiene una solución, lo que tienes que estar dispuestos a Claro, no ayudarnos, estar cerrado. exacto, ayudarnos a poder resolver el problema, es lo más importante. Sí, muy importante eso, que saber dejarte guiar, porque es lo que dijimos al principio. Somos asesores, o sea, somos personas que estamos guiándote a que tú Correcto, termines una transacción exitosa y para eso requieres que escuches, que nos hagas caso en el periodo que se está comprando la propiedad. Experiencia negativa que has tenido, o sea, un momento determinado que te haya pasado, que a punto de cerrar haya pasado algo y tú has dicho, wow, porque, no tengo solución en esto. eh, si a lo mejor lo podía manejar de otra forma, qué experiencia has tenido con respecto a eso? casi ¿Qué es todos el los error común, préstamos, el error común exacto. que puede hacer alguien? Normalmente todos los préstamos vaya, no es que nada sea perfecto, pero la mayoría sí he logrado cerrarlo, la mayoría que no han cerrado es por decisión propia de cada cliente de no querer seguir con la transacción, pero una de las cosas que más pasan, que es la razón por que no se puede cerrar en un término ideal, es por términos de crédito. Por eso siempre voy para atrás para el crédito, porque es algo tan importante que la mayoría de las personas no cuidan y es por pequeños detalles en el crédito que muchas veces no se pueden cerrar, por haber sacado una tarjeta nueva, por tener deudas que no se dijeron, pero están ahí. Y básicamente esos términos, aunque parezcan pequeños, sí cambian una aprobación. Y por supuesto, es muy frustrante cuando una persona se quiere mudar a finales de mes y decirle a esa persona que no se puede mudar es y se tiene que ir del lugar es un Sí, poco es un poco frustrante. frustrante, crea un poco el estrés, lo que habíamos hablado ahorita, del estrés Exacto. que uno lidia, y más que tú manejas alrededor de cuántos negocios estás manejando mensual actualmente ahora, Mensualmente alrededor de 15 quiero decir personalmente. y es bastante. Imagínate, estamos hablando de personas, o sea, de Exacto, familias, que gente yo creo que dejar bien claro, la transacción de una propiedad, y más cuando es la primera, es una transacción bastante compleja, porque se lidia con muchas emociones. Muchas de las personas son dinero que tienen ahorrado correcto. para poder comprar la propiedad, y eso, tú sabes, al final tiene un valor, y nosotros somos responsables desde un principio con esa decisión que tomaron ellos de comprar una propiedad. Tiempo, o sea, ¿qué tiempo tú le puedes dar a una persona que quiera comprarle? O sea, ahora te encuentras a alguien y dices, mira, yo quiero calificarme, no estoy listo, pero quiero calificarme. ¿En qué tiempo tú puedes preparar a alguien para poder comprar? Todo depende de la persona, pero yo diría en términos de prepararse, todo puede ser tan rápido como un mes, se puede demorar hasta un año dependiendo de cada persona. Pero definitivamente lo que es el término de una hipoteca como tal, de obtener una financiación, son alrededor de 30 días, tan bajo como 2 semanas, tan alto como un mes, en recibir lo que es el préstamo hipotecario. Sí, sí, mucha gente, incluso, pues, incluso cada año que empieza, ¿cuál es la ventaja de empezar un año nuevo? Que esas personas pueden calificar, porque muchas veces termina el año y a lo mejor el contador no le hizo los taxes como prepararlo para comprar, pero el año siguiente como que sí los prepara un poco más, ¿no? Tengo Sí, entendido eso. yo creo que lo más importante al principio de año es sentarse con su contador, hacer el bookkeeping, el ver exactamente los gastos verdaderos que tiene un negocio para de verdad declarar el ingreso verdadero de cada cliente. Claro. Y de esa manera, cuando te vas a sentar con un prestamista, tanto sea a principio de año como intermedio, de verdad tenemos unos taxes que de verdad enseñan lo que son tus finanzas. Porque si no los haces de esa manera y el contador pone gastos extras o lo que sea que pueda hacer un contador, ahí es donde las aprobaciones bajan, lo que me dice la persona contra lo que dicen los taxes es algo completamente diferente. Y entonces se complica un poco más la transacción de lo que debería.
principales razones que una persona solicita un préstamo para comprar una propiedad? ¿Sabes? ¿Cuáles son las principales razones que la persona solicita el préstamo? Bueno, aquí en Miami, honestamente, por la renta, yo creo que la renta es una cosa que me ha afectado. La renta está. ¿Tú sugieres, por ejemplo, una persona que tenga una renta como que es más preferible para comprar una casa que rentarse? Yo creo que vas a ganar lo que es equidad o valor agregado todos los años de una propiedad que de verdad es tuya. Debes de estar viviendo rentado, dándole equidad y valor acumulado a una segunda persona. So, definitivamente es algo que siempre te va a ganar un valor. So, definitivamente es algo que recomiendo al 100%. Y con respecto a los préstamos que el gobierno somete, o sea, el gobierno te ofrece para poder ayudarte a la hora de la compra, háblame un poquito de lo que significa Hometown Heroes, que muchas personas no conocen y mucha gente pregunta, ¿no? ¿Qué ayuda me puede dar a mí el gobierno para, como yo como primer comprador? ¿Y qué ayuda recibe el primer comprador, tú sabes, por ser el primer comprador en comprar una casa? Esto es ayuda limitada. No está abierta todo el año y más lo que se llama el Hometown Heroes. Hay otras ayudas que sí están abiertas durante todo el año, que es, por supuesto, varía en sentarse con una persona y decirle las ayudas que tiene disponibles. Pero el Hometown Heroes, que es algo ahora mismo del gobierno de la Florida específicamente, es solamente para una serie de profesionales. Hay una lista de profesionales que solamente están aceptados, como son enfermeros, todo lo que es behavioral, como RBTs, analistas, están los policías, están todas las personas que trabajan con la corte, bomberos. ¿Cómo funciona ese tipo de préstamo? Básicamente es súper importante saber, esa es la palabra clave, es un segundo préstamo, que muchas personas piensan que es una ayuda completamente gratis. O sea, no tiene interés, pero sí sigue siendo un segundo préstamo. So, básicamente ellos te van a prestar el 5% del valor de tu propiedad. Y ese 5% tiene que ser repagable en el momento que la persona refinancia o vende la propiedad. Exacto, refinanciado o venta de propiedad se puede acoger del mismo equity de la propiedad Correcto. y pagar esa deuda, pero si es obligado tienes que pagar la deuda obligada. Tienes que pagarlo. Pues bueno, ya saben, las personas que puedan coger ese préstamo ya saben que una vez que lo obtienen sí te ayuda, porque realmente Sí. ayuda bastante. Es un 0% de interés, definitivamente es una ayuda. No tienes que tampoco entrar con una cantidad, normalmente cuánto puede ser el mínimo, una propiedad de $500,000 de entrada. O sea, pues, estamos contando down payment y gasto de cierre. El down payment viene siendo tan poco como un 3% en convencional. en convencional y en FHA es un 3.5%. Y los gastos de cierre van alrededor también de un 3%. ¿Qué son los gastos de cierre? Mucha gente también se pregunta qué son los gastos de cierre. Los gastos de cierre van variados en una serie de columnas. Básicamente tenemos los servicios del banco, que es todo con el underwriting fee, el appraisal, que es el valor de la propiedad, hacer el reporte del valor de la propiedad. Tenemos todos los reportes que necesita el banco para poder revisar el crédito, revisar todo lo que está relacionado con el social. O sea, todos esos son pequeños reportes que se le cobran al cliente y se les colecta a la hora del cierre. Tenemos todos los términos legales como son títulos, que básicamente la casa de título es la parte legal de la transacción. Todos los fees de título están incluidos a la hora del cierre. Tenemos gobierno, todo lo que son los transfer taxes, que son los taxes por la compra-venta de la casa. Y tenemos también los recording fees, que es para poner la casa a tu nombre en la ciudad. Y aparte de eso tenemos prepagos y cuenta de escrow. En muchos casos la cuenta de escrow es para las propiedades primarias. Prepago es todo lo que tienes que pagar este año, que es relacionado con taxes y seguro. Y la cuenta de escrow es básicamente como una cuenta de ahorro para que todos los años el banco pueda pagar tus taxes y tu seguro. Sí, es muy importante que sepan eso, porque incluso también que cuando tú empiezas en el proceso de la propiedad a comprarla, hay ciertas inspecciones que se tienen que hacer, que muchos de los clientes no saben, que tienen que pagar inspección estamos hablando de inspección de, por ejemplo, de la propiedad pasada, pero creo que es el 4-point. Exacto, el 4-point y el wind Y mitigation. el wind mitigation, que es necesario para el seguro de la propiedad. Sí. Y que tiene un costo, normalmente puede variar entre $300 y $500, y mucha gente tiene que saber eso cuando empieza el proceso, porque es un gasto que hay. Y lo otro es el tema del appraisal. El appraisal es ¿quién lo envía? ¿Qué hace el appraisal lo envía el banco. Es un agente
que no trabajan directamente con el banco, pero sí son afiliados del banco y ellos van a la propiedad para poder hacer una inspección para valorar si el valor de la propiedad y el valor que está en el contrato están iguales o mayor. Nunca puede estar por debajo porque el banco nunca te va a financiar una casa que Sí, valga muy importante menos. eso, exacto. Pues mucha gente, a veces la pregunta es, ¿qué pasa si llega por encima? No, no pasa nada. Simplemente la propiedad Es tiene una equity equidad que ya y tienes. eso es bueno para el comprador. Ahora, si viene por debajo, tienen que negociar. Negociar. Esta es la parte importante, que tengan un realtor de confianza. Ujú. Para ti, ¿qué representan los realtors? Para mí ¿Cómo los tú lo realtors, todo. conoces? O sea, ¿cómo tú, si tuvieras que decir todo? Honestamente, tener un buen realtor que te ayude en una transacción lo es todo. Porque si tú tienes que hacer el trabajo de realtor más el trabajo de prestamista, no te alcanza el No, día. claro, claro. Tienes que tanto, o sea, le das mucha importancia a los realtors, pero al mismo tiempo es como un trabajo mutuo, ¿no? Que se hace. El realtor trae al Definitivamente. cliente, le enseña las propiedades Más y que tener tú el te encargas cliente, yo de... creo que el realtor le tiene que dar una seguridad al cliente de que él sabe de verdad lo que está haciendo, que yo creo que honestamente tú haces un excelente trabajo en eso. Le da seguridad como que el paso que está haciendo es el correcto, más que si pasan problemas con la propiedad que son ajenos a lo que es el préstamo como tal, como problemas de título, problemas de ciudad, que sabemos que todo puede pasar. El realtor tiene que estar involucrado y tiene que saber cómo controlar la situación, porque en el momento que se pierde el control, se pierde todo. Una vez, porque también esta es una pregunta que mucha gente se hace. Si una vez, si por ejemplo, la propiedad tiene un link, ¿qué cosa es un Un link link. en la Un propiedad? link. O eh, una violación que tiene la propiedad. exacto. Un link o una violación vienen directamente de título. Exacto. Básicamente es algo de los Pero ¿qué afecta en el banco? ¿Qué puede afectar en el banco? no pasa título. Título tiene que mandar un reporte al banco diciendo y especificando que no hay ninguna deuda de los dueños anteriores. So, si esto no pasa completamente limpio, el banco no deja cerrar. Y entonces se tendría que emitir un documento que es lo que De se llama release cancelación. de cancelación para no poder seguir con el préstamo porque la propiedad, el banco, en lo que tengo entendido es que el banco prioriza el préstamo antes del link. Oh, correcto. Entonces por eso no se puede, para aquellos que están pensando si la propiedad tiene una violación, a menos que sea comparado cash, que es la otra Exacto. parte. Las violaciones siempre se pueden pagar. O sea, siempre hay potenciales soluciones. O sea, si es una violación de basura, una Claro. violación pequeña, la persona puede ir directamente a la ciudad y cerrar la violación. O sea, no hay problemas que son solucionables, pero esta es la parte importante de los riatos, que tienen que estar involucrados, tienen que ayudarse entre ellos y buscar soluciones a estos pequeños problemas que pueden pasar. Claro, muy importante también eso yo creo de la educación, o sea, que los realtors sepan qué tienen que hacer, cómo hacerlo. Uno aprende mucho, yo he aprendido mucho con Julie. Nosotros llevamos trabajando alrededor de 3 años, he aprendido mucho de ella, de temas de préstamo, que eso también me ayuda mucho a cuando yo hablo con el cliente, tener una base de lo que estoy hablando con el tema de los préstamos, porque sí hacen muchas preguntas, los clientes hacen preguntas como temas del interés, cuánto me queda el pago mensual. Lo ideal es que sea siempre Julie eh, abarca esa área, y yo siempre la recomiendo a ella por esa parte, pero como realtor, los realtors que están viendo este video, sabrán que tienen que tener ese conocimiento para poder implementarlo a la hora de la transacción a ese cliente. Quiero también tocar un poco el tema de ti, de dónde te pueden encontrar aquellas personas que están interesados en calificarse, cuál es tu información para aquellos que quieran trabajar contigo. Gracias. La información más directa a mí sería mi número de teléfono. Siempre, tanto yo como las personas que trabajan en mi team, siempre van a contestar el teléfono. Mi número es 786-953-2557. Es súper importante contactarnos, tanto si no es a mí directamente, a Jorge, y él siempre va a crear una cita donde nos vamos a ver ambos. Él siempre viene a todas las citas, algo que no todos los realtors hacen, que lo hace de verdad súper único. Estar ahí y Sí, poder siempre, porque ¿qué pasa? Que el proceso, entenderlo. claro, no, y el proceso cuando tú empiezas a comprar una propiedad, yo, por ejemplo, viene un cliente o un referido, algo, yo lo primero que hago es calificarlo. Yo creo que ese es el principio de poder comprar una casa. Yo tengo que saber si esa persona está calificada y hasta qué cantidad. Y entonces tenemos a Yuli, que es una profesional en la industria, ya más de 5 años, y eso lo hace con mucha experiencia y profesional.
y siempre trabajamos juntos en ese aspecto. Siempre estoy ahí Sí. presente porque realmente aprendo mucho también, incluso a veces clientes que yo no he conocido todavía aún y los conozco contigo ahí presente. O sea, ella dice, bueno, tenemos un equipo de trabajo. Actualmente también en la oficina tenemos contabilidad, tenemos Sí. seguro de la Tenemos, propiedad, tenemos una oficina general, bastante general. So, ya saben, ya tenemos. Quiero dar gracias a Yuli por estar en este primer capítulo, que ha sido un capítulo, una Gracias. experiencia para aquellos que quieran saber cómo calificar para comprar una propiedad aquí en Miami o en la Florida, o incluso en Estados Unidos. Casi esta información que estamos dando es bastante general para todo el país de Estados Unidos. Gracias por venir, Yuli. ¿Cómo te has Gracias, Jorge. sentido? ¿Cómo te has sentido? No, de verdad, ha sido un placer estar aquí contigo y ser parte del primer capítulo. Espero que no sea el último. Espero que me Un invites a mensaje que muchos quieras más. dar a aquellas personas que te están viendo, como un mensaje así corto que quieras darle. Mensaje de costo es, busquen una guía, es lo más importante y más a la hora de buscar financiamiento. Y estamos aquí para ayudarte, tanto yo como Jorge. También para finalizar, que ya estamos casi en el final ya, quiero hablar un poquito sobre algo que recientemente lancé hace una semana, que se llama La vida es un rompecabezas, un libro, soy el autor de este libro, que son 10 piezas para construir una vida con propósito. Aquí toco piezas muy importantes que me han ayudado en la vida a construir un propósito, piezas como la identidad, la disciplina, la resiliencia, la mentalidad, que es muy importante en la vida. Y este libro yo les recomiendo que lo lean, porque es un libro que tiene parte de mi historia personal aquí cuando llegué a Estados Unidos en 2015, pero también habla del transcurso del tiempo, cómo he llegado a lograr éxito en esta industria real estate y, por supuesto, de los negocios que he intentado, que muchos han fracasado, que incluso hablo de una pieza muy importante que es la pieza de fracaso. Y aunque no tengamos todas las piezas, yo siempre digo que vale la pena armarlo. Em, Está en Amazon, pueden buscarlo como Jorge Miranda o pueden buscarlo como La vida es un rompecabezas y se lo recomiendo. Es un libro de autoayuda, desarrollo personal y espero que lo puedan disfrutar. Bueno, estamos finalizando. Ya como último, una vez más, gracias por estar aquí en el primer capítulo Muchas gracias a y ti. nos vamos en el siguiente. Espero que se puedan suscribir al canal de Talkwise, que está basado en que ustedes puedan aprender. Ese es el propósito, que puedan educarse, que puedan instruirse, que puedan reflexionar sobre de todo lo que puede, ¿sabes? Ya sea temas de religión, educación, finanzas, puede ser temas, incluso relaciones, pues un tema que también quisiera hablarle en un futuro, relaciones aquí en Miami. Me ¿Eh? encantaría estar en ese podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tan complicadas son las relaciones en Miami? Pero así, vamos a hablar también título. También Título título. es el próximo. Título es el próximo. Vamos a hablar de título. Es un tema muy importante para aquellos que quieran Es comprar, la que es parte otro mundo legal. aparte, es la parte legal. Es la parte legal y súper importante. Entonces, los esperamos en el próximo podcast. Nos vemos. Gracias.